Gracias a todos por vuestra presencia. Antes de comenzar la conferencia, vamos a hacer una pequeña práctica. Esta pequeña práctica no tiene nada que ver con la meditación, ni con la relajación, ni con nada por el estilo. Es algo que el maestro Samael nos dice en Psicología Revolucionaria, y nos dice una cosa muy curiosa que normalmente no se ve, que es el aislamiento. En la página donde el maestro Samael habla del aislamiento, justo renglones más abajo, habla de cerrarse. Curiosamente esta palabra normalmente no se oye, no se ve, pero nos quedamos con eso de cerrarse a sí mismo, de autocerrarse, de protegerse. Sin embargo, lo que nos dice el maestro es que hay que aislarse para saber cerrarse. El aislamiento normalmente no lo hacemos, no sabemos ni lo que es. Por lo tanto, cerrarse tampoco sabemos lo que es, porque no sabemos cómo se hace. Si el primer paso no lo hacemos, el segundo tampoco. Por lo tanto, os invito, no es una obligación, por favor, quien quiera lo hace y quien no lo haga, a aislarse internamente. Ese aislamiento da paso a algo tan sencillo como es lo que el maestro explica en ese cúmulo de conferencias que se llama Mente y Meditación, en el cual nos dice el maestro Samael que hay que activar la conciencia. Si no sabemos activar la conciencia es porque tampoco sabemos aislarnos. Cuando una persona sabe aislarse psicológicamente, se pone en el centro de sí mismo, se ubica en su casa, se ubica en su interior. Cuando una persona es capaz de saber ubicarse en su interior porque sabe aislarse, es capaz de saber cerrarse a sí mismo, se sabe proteger. Y allá, en cualquier lugar donde se encuentre, tiene activada la conciencia. No estoy hablando del recuerdo de sí, estoy hablando de la activación de la conciencia, punto. No estoy hablando de otra cosa. ¿Por qué diferencio la activación de la conciencia del recuerdo de sí? Porque el recuerdo de sí es algo tan sencillo como haber despertado el bodhisattva. Nadie que no tenga despierto el bodhisattva puede hacer el recuerdo de sí. Pero sí puede activar la conciencia, que lo explica el maestro Samael en el libro que acabo de decir de Mente y Meditación. Es algo tan sencillo como eso. No es difícil. Es como, por ejemplo, alguien se levante y apague la luz. La luz, supongo que sabéis que tiene dos polos, uno positivo y otro negativo, y cuando está encendida la luz es porque los dos polos están conectados. Si alguien se levanta y apaga la luz es porque separa los polos. No hay comunicación. Es así de sencillo, no hay más. Cuando una persona es capaz de aislarse, de introducirse en su interior psicológico, en su mundo psicológico, y es capaz de empezar a dejar de elaborar pensamiento, está activando su conciencia. El paso siguiente a eso es el recuerdo de sí. Tan sencillo como eso. Cualquier persona que esté dentro de estos estudios y no haga esto, es porque el yo empieza a complicar diciéndonos, no puede ser que sea tan sencillo. No puede ser que esto sea así. Es imposible. Tiene que haber algo más. No hay nada más. Todo lo demás son pensamientos que ahora explicaremos, intelectuales, emocionales, instintivos, emocionales, de todo tipo, que los elabora el yo. Si nosotros nos aislamos, nos metemos en nuestro interior y empezamos a vivir psicológicamente, nos convertimos en la persona psicológica, que es lo que dice el maestro que tenemos que conseguir. Si hacemos eso, todo lo demás viene por sí solo. Solo tenemos que hacer eso. Lo demás es añadido. Porque la conciencia, al estar activada, lo que hace sencillamente es aparecer. Darle oportunidad a que se manifieste. Está esperando a ver qué es lo que pasa. De forjar esa lámpara, de limpiarla, para que surja el genio. Bien, esta es la práctica que vamos a hacer. Espero que os haya servido y que os ayude a que continuemos dentro de la conferencia.
Bien, en principio, dar el agradecimiento a los maestros de la Gran Logia Blanca, a la sede mundial, a los directores de este magno evento y a sus colaboradores, porque realmente sin ellos esto no sería nada, no podría realizarse. Muchísimas gracias a todos y la verdad que espero que disfrutéis con esta conferencia. Como veréis, hemos invitado a una persona desconocida para todos aquí, este señor que tenemos aquí, porque tengo el propósito de que sea el venerable Maestro Samael el que nos hable a nosotros. Mi persona simplemente va a ir apuntando algunas cosas, pero la conferencia realmente nos la va a dar él. Tenemos el honor de estar hoy acompañando al venerable Maestro para que nos dé su enseñanza. Como ha dicho nuestro compañero Francisco, esta conferencia está basada en la conferencia original del Maestro Samael de la transformación de las impresiones. Sin embargo, en esta conferencia, que siempre se ha resaltado este concepto de la transformación de las impresiones, el objetivo principal de esta conferencia es, uno, transformar la vida, que es lo importante. Nuestro tema será relacionado con la cuestión de la transformación de uno mismo. En nuestra pasada plática mucho dijimos sobre la importancia que tiene la vida en sí misma. Dijimos también que un hombre es lo que es su vida y que esta es como una película que al desencarnar nos la llevamos para revivirla en forma retrospectiva en el mundo astral, y que al retornar la traemos para proyectarla otra vez sobre el tapete del mundo físico. Es claro que la ley de recurrencia existe y que todos los acontecimientos se repiten, que todo vuelve realmente a ocurrir tal como sucedió, más las consecuencias buenas y malas. Eso es obvio. Ahora bien, lo importante es conseguir la transformación de la vida. Y esto es posible si uno se lo propone profundamente. Transformación significa que una cosa cambia en otra cosa diferente. Es lógico que todo es posible de cambio. Bien, el Maestro Samael nos acaba de dar la definición de lo que es la palabra transformación. Nosotros vamos a buscar la transformación, lo que nosotros vamos a buscar es qué significa impresión. La RAE nos dice que es una reproducción de una imagen sobre la mente, el papel, la tela, etcétera, de un texto, dibujo o figura mediante procedimientos mecánicos, digitales, etcétera. La psicoanalítica nos dice que los recuerdos, o sea, las impresiones, habitan en la memoria, el yo en sí mismo, y que son interiores. Aconsejo a quien le sirva este consejo que cuando uno estudia la enseñanza gnóstica tenga a su lado varios diccionarios, entre ellos el de la RAE, porque a veces el concepto que nosotros tenemos sobre una palabra no coincide con la realidad. Y más si tenemos otros diccionarios esotéricos, etcétera, para determinadas palabras que tenemos ideas pero que no coinciden con lo que son. Y las impresiones, indubitablemente, están íntimamente asociadas al cerebro. Bien, en este punto vamos a ir observando un detalle que quiero apuntar antes, y es que el objetivo que tiene también esta conferencia es qué pasa con las impresiones, dónde van cuando penetran en nuestro interior, qué es la mente y dónde se encuentra la mente.
¿Por qué esto? Porque realmente lo que nos interesa es saber que el maestro nos está diciendo dónde se encuentra la herramienta fundamental para el trabajo sobre sí mismo. Una herramienta que, como un destornillador, el cual necesitamos para hacer determinadas funciones con tornillos, con etcétera, es una herramienta concreta. No vamos a ir con un vaso de agua a apretar o aflojar un tornillo, iremos con un destornillador, porque es la herramienta adecuada para hacer esa labor. La función que tiene también esta conferencia es señalar dónde dice el maestro Samael, dónde se ubican las impresiones, dónde está la mente y qué es la mente. La vida en sí misma entra en nosotros, en nuestro organismo, en forma de meras impresiones. Lo primero que realmente debemos comprender es el significado de este trabajo esotérico, relacionado íntimamente con la cuestión de las impresiones. Que necesitamos transformarlas, es verdad. Uno no podría realmente transformar su vida si no transforma las impresiones que le llegan a la mente, de que lo real son las impresiones. Estas, como ya dije, llegan a la mente a través, claro está, de la ventana de los sentidos. Si no tuviéramos, por ejemplo, ojos para ver, ni oídos para oír, ni tacto para tocar, ni olfato para oler, etcétera, ni aun siquiera boca para gusto, dijéramos, para gustar los elementos que entran en nuestro organismo, ¿existiría acaso para nosotros esto que se llama mundo físico? Claro que no. Absolutamente no. Y hacemos hincapié en este punto precisamente cuando nos dice, nos llegan a la mente a través de los sentidos. Todos sabemos cuáles son los sentidos, ¿verdad? Hay quien no lo sabe, porque los tenemos pero no los sabemos usar. Pero no miramos, o miramos pero no vemos, oímos pero no escuchamos, en fin, ese tipo de cosas. Simplemente los tenemos ahí y ni siquiera somos conscientes de ellos. Cuando una persona empieza a practicar esto que hemos hecho al principio y lo acopla a eso, a alguno de los sentidos, y empieza a utilizar el oído, es muy curioso porque empieza a notar cómo las personas hablan y se da cuenta, uy, mira, están hablando. O hay colores, uy, mira qué color más bonito. Bien, a la pregunta que nos hemos hecho al principio, ¿qué es la mente? El maestro Samael nos aclara, gnósticamente hablando, qué es la mente. Y encima nos dice que tenemos tres mentes. Más o menos todos sabemos esto de lo que está hablando el maestro. Sin embargo, alguna vez nos hemos preguntado qué es la mente y dónde está la mente. Pues ahora nos lo va a explicar. Ante todo, no está de más saber que existen tres mentes en nosotros. A la primera podríamos denominarla mente sensual. A la segunda la consideramos como mente intermedia. Y la tercera es la mente interior. Pero pensemos un poco en lo que es esta mente sensual que todos usamos diariamente. No hay duda que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los 5 sentidos. Y con esos conceptos de
contenido forma sus razonamientos. Hay una mente diferente a la mente sensual. Quiero referirme en forma enfática a la mente intermedia. En esa mente intermedia encontramos las creencias religiosas de todo tipo. Obviamente los datos aportados por las religiones, al fin y al cabo, tienen cabida en la mente intermedia. Y por último existe la mente interior. Esto es algo que debemos esclarecer. La mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la conciencia del ser. Lo normal es que la energía del Padre, la vida del anciano de los días, es decir, de nuestro ser interior profundo, fluya a través de la organización cósmica interior hasta llegar a la mente. Ya tenemos otro dato interesante, y es que hemos hablado de los sentidos y que estos sentidos son los que, a través de ellos, el centro formativo forma conceptos. Recordemos que el centro formativo es la memoria. Vamos a ir atando cabos, poco a poco. Ahora vamos a ubicar a la mente en algún punto concreto dentro de nuestro interior, siempre dentro del prisma gnóstico, claro. A la pregunta ¿dónde se encuentra la mente en el ser humano?, el maestro nos aclara dónde está. Recordemos que el primer centro, el intelectual, segundo, el emocional, el tercero, el motor, cuarto, el instintivo, quinto, el sexual. Existe también el sexto, que es la emoción superior, y el séptimo, el mental superior. Pero si empezáramos en realidad de verdad con los centros inferiores de la máquina orgánica, caeríamos en el error. Antes que todo en estos estudios, debemos empezar por los centros intelectual y emocional. Así pues, hemos de empezar por cambiar la forma de pensar y después la forma de sentir. Poner el vino nuevo, el vino gnóstico, en odres nuevos y no en odres viejos. Pues el intelecto y la mente en el fondo son lo mismo, pero la mente no cultivada no es intelecto, la mente cultivada es intelecto. Alguien podría ser muy inteligente y sin embargo no poseer intelecto. Así pues, no hay diferencia sustancial, sino accidental. Distíngase entre potencia y accidente, de acuerdo con la lógica formal. Pero como les decía a ustedes, tenemos que saber trabajar sobre sí mismos. Eso es obvio. Necesitamos organizar al hombre psicológico dentro de sí mismos. Primero que todo, antes de conseguir nosotros la iluminación absoluta. El hombre psicológico debe nacer en nosotros. Y nace en nosotros cuando se organiza la psiquis. Hay que organizar la psiquis dentro de sí mismos, aquí y ahora. Si nosotros trabajamos correctamente y organizamos la psiquis. Por ejemplo, si no malgastamos las energías del centro emocional,
si no malgastamos las energías de la mente o del cerebro motor instintivo sexual. Es obvio que con tal reserva creamos o venimos a crear, a dar forma al segundo cuerpo psicológico en nosotros, un cuerpo para las emociones. Denominémoslo eidolor. Es indubitable que si nosotros nos libertamos de la mente sensual, conseguiremos en realidad de verdad ahorrar energías intelectuales, con las cuales podríamos nutrir al tercer cuerpo psicológico, a la mente individual. Y al pronunciarme contra la mente sensual, quiero que entiendan los hermanos claramente que no dejo de reconocer la utilidad de la mente sensual y que necesitamos vivir en perfecto equilibrio, saber manejar la mente superior y saber usar la mente sensual. Porque si uno no sabe usar la mente sensual, se olvida de que tiene que pagar la renta, se olvida de que debe comer para existir, se olvida de que tiene que vestirse, anda por la calle en el más completo desaliño, no cumple uno con sus deberes en la vida. Entonces la mente sensual es necesaria, pero hay que saberla manejar inteligentemente, con equilibrio. Es decir, la mente superior y la mente sensual deben equilibrarse en la vida. Eso es obvio. Hay gentes que se preocupan únicamente por la mente superior. Ejemplo, determinados eremitas que viven en cavernas en los Himalayas y olvidan que tienen una mente sensual. Desecharla simplemente así porque sí es absurdo. Se necesita que la mente sensual funcione en forma equilibrada para cumplir uno con sus deberes en la vida. La pugna entre la mente superior y la sensual es espantosa. Recordemos nosotros al Cristo cuando estuvo en su ayuno en el desierto. Se le presenta un demonio y le dice: todos estos reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras. Es decir, la mente sensual tentándolo. Y responde la mente superior diciendo: Satán, Satán, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo obedecerás. No se dejó Jesús dominar por la mente sensual. Pero esto no quiere decir que no sea útil talmente. Lo que sucede es que hay que tenerla bajo control y que debe marchar en perfecto equilibrio con la mente superior. Al tratar de organizar al hombre psicológico, obviamente sucederá una pugna espantosa entre las dos mentes, la superior psicológica y la sensual. La mente sensual no quiere nada que se relacione con la mente superior. La mente sensual goza cuando se identifica con una escena de lujuria, o cuando se identifica con un acontecimiento doloroso en la calle, o cuando se identifica con una copa de vino, etc. La mente psicológica se opone violentamente. Bien, hagamos hincapié ahora en este punto. El maestro nos dice: uy, otra vez. Aquí estamos. Organizar al hombre psicológico. Cuando escuchamos esto en los libros, escuchamos al propio maestro hablar de este concepto, nos estamos olvidando de algo que nos está diciendo atrás.
Enseguida que oímos algo como organizar al hombre psicológico es algo como que parece que no va con nosotros. Y sí que va con nosotros, tal cual estamos ahora mismo. Porque si nosotros aprendemos a aislarnos, si nosotros aprendemos a introducirnos en nuestro interior, si desde dentro de nosotros empezamos a activar nuestra conciencia y empezamos a trabajar sobre lo que hemos venido relatando hasta ahora, sobre el trabajo de la mente sensual, la mente intermedia, la mente interior, sobre los centros de la máquina humana. Eso es organizar al hombre psicológico. Esa es la organización del hombre psicológico, porque estamos hablando de organizar la psiquis, o sea, la mente, dentro de nosotros mismos. Y eso sí que lo tenemos. No estamos hablando de cuerpos solares ni cosas por el estilo. Estamos hablando de seres humanos normales y corrientes que se dan cuenta que tienen unas herramientas que el maestro nos explica, que empiezan por los sentidos bien utilizados, que son capaces de asimilar impresiones correctamente, que son capaces además de que esas impresiones alimenten, si son bien transformadas, a la conciencia y no al ego, porque hay un orden en la psiquis, un orden sencillo que es simplemente que estar en un estado adecuado. ¿Cuál es el estado adecuado? Ya lo dijimos al principio. Activar la conciencia. ¿Cómo se activa la conciencia? Aislándose. Aislando psicológicamente. ¿Cómo? Introduciéndose en nuestro interior. No hay más. No hay más secreto que ese. Si alguien está buscando algo grandioso, no existe. Este es el verdadero trabajo y es así de sencillo. No tiene más. No existe una transformación, por ejemplo, adecuada de las impresiones. Para el propósito de la naturaleza propiamente dicha, no hay necesidad alguna de que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, transforme realmente las impresiones. Pero un hombre puede transformar sus impresiones por sí mismo, si posee naturalmente conocimiento, dijéramos, de fondo, esotérico, y comprende el porqué de esa necesidad. Resultaría magnífico transformar las impresiones. Necesitamos, pues, transformar nuestra vida, y esta es interna. Al querer transformar, pues, estos aspectos psicológicos de nuestra existencia, obviamente necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros. Claro está. ¿Por qué llamamos nosotros al trabajo sobre la transformación de las impresiones el primer choque consciente? Por un motivo, mis queridos hermanos gnósticos, por un motivo. Porque sencillamente es algo que en modo alguno podríamos efectuar en forma meramente mecánica. Esto no sucede jamás mecánicamente. Se necesita de un esfuerzo autoconsciente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esto, del primer choque consciente. Para poder hacer esto, que no se puede hacer de forma mecánica, tenemos que estar en el estado apropiado. Lo hemos venido relatando desde el principio, activando la conciencia, aislándonos, entrando en nuestro interior y desde nuestro interior siendo conscientes de que estamos en el momento presente, podemos activar la conciencia y realizar el primer choque consciente. No de otro modo. Realizar el primer choque consciente de forma mecánica lo está haciendo el yo. Un yo que sabe de gnosis, sabe la doctrina gnóstica, además se la sabe de pie a pa, se la sabe enterita, pero no sabe cómo activar la conciencia. Porque como bien nos dice el maestro Samael, para activar la conciencia hay que hacer un esfuerzo autoconsciente. Y ese esfuerzo autoconsciente del cual está hablando, pues lo vengo relatando desde el principio. Nos aislamos, nos metemos dentro y empezamos a observar. Sencillo. No
no hay más. Cuando una persona está en ese estado de observación, se adquiere una capacidad que se denomina el no pensamiento. ¿Por qué? Porque el yo no puede elaborar pensamiento en el centro intelectual, en el centro emocional, instintivo, motor y sexual. En el momento que haya un determinado tipo de pensamiento, es el yo el que lo está elaborando y como consecuencia no hay activación de la conciencia. Si la activación de la conciencia se procesa, podemos hacer esto, el primer choque consciente. Si no, no podemos hacer esto, es imposible. ¿Quién lo estaría haciendo? ¿Y de qué manera? Quiero que ustedes reflexionen profundamente en esto. Comprendan pues lo que es el primer choque. Es preciso formar un instrumento de cambio en el lugar de entrada de las impresiones. No lo olviden. Si mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como trabajo realmente esotérico, entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí mismo. Este estado de conciencia de sí los llevará a ustedes naturalmente al terreno viviente de la transformación de las impresiones. Y así normalmente o supranormalmente, dijéramos mejor, a la de una vida distinta. ¿De qué vida distinta nos está hablando el maestro? Fijaos que primero tenemos que aceptar la vida como un trabajo esotérico. De eso estamos hablando desde el principio. Y no me haré cansino. Me repetiré las veces que haga falta, porque es el verdadero trabajo. Cuando eso lo estemos haciendo y lo aceptemos como un trabajo esotérico, nos llevará al estado constante de conciencia del recuerdo de sí mismos. Mientras no hagamos ese trabajo, el recuerdo de sí mismo no se puede hacer. Quien intente autoengañarse de que está haciendo el recuerdo de sí mismos de una forma mecánica, bien, es respetable y cada uno puede hacer lo que crea conveniente. Pero cuando hay orden en el trabajo, ese orden significa orden. Significa que primero hay que empezar a aislarse, introducirse en nuestro interior, desde nuestro interior empezar a aceptar que tenemos unas herramientas que son los sentidos, a través de los cuales entran las impresiones. Impresión bien transformada alimenta la conciencia, esta es activada, ese es el trabajo consciente, y una vez eso se realiza de una forma continua, llegamos aquí. Llegamos al recuerdo de sí mismo. Insisto, no es difícil sobrecargarlo. Bien, ahora hay impresiones que no son muy agradables. Por ejemplo, las palabras de un insultador no son, por cierto, bastante hermosas, que se diga, ¿no? Podríamos, dijéramos, transformar esas palabras del insultador. No, las palabras son como son. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Transformar las impresiones que tales palabras nos producen. Sí, eso es posible. Y la enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la segunda fuerza, es decir, al Cristo en nosotros, mediante un postulado que dice: hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Si, por ejemplo, nosotros no transformamos las impresiones, nada cambia en nosotros. La lujuria, la codicia, el odio, el orgullo, etc. existen en forma de impresiones dentro de nuestra psiquis, que vibran incesantemente. Y el resultado mecánico de tales impresiones han sido todos esos elementos inhumanos que llevamos dentro y que normalmente los hemos llamado yos o yoes, que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo, ¿verdad? Supongamos que un individuo, por ejemplo, ve a una mujer provocativa y que no transforma sus impresiones. El resultado será que las mismas, de tipo naturalmente lujurioso, originen en él pues el deseo de poseerla. Tal deseo viene a ser el resultado mecánico de la impresión recibida. Y ese deseo viene a cristalizar, a tomar una forma en nuestra psiquis. Se convierte en un agregado más
es decir, en un elemento inhumano, en un nuevo yo de tipo lujurioso, que viene a agregarse a la suma ya de elementos inhumanos que en su totalidad constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo. Es importante para mi persona resaltar este punto. Es el siguiente. Fijaos lo que nos dice aquí. Existen forma de impresiones. Todos los agregados capitales son impresiones acumuladas. Además nos dice, si no se transforma una impresión, la que sea, da igual, si ahora salimos de aquí y tenemos una impresión desagradable X, esa impresión nueva, en el tiempo y el espacio se puede convertir en un nuevo yo. Como aquí nos apunta el maestro, que viene a agregarse a la suma del conjunto que constituye el mismo. Bien, os he preparado aquí un ejemplo para que de forma gráfica podamos ver esto del agregado psicológico del yo. ¿Qué es? Supongo que la tarta de chocolate o cualquier tipo de dulce da igual, tal vez. He puesto la tarta de chocolate porque me vino en ese momento y así lo puse. Además que fue que encontré los ingredientes, otras cosas más. Curiosamente, si veis, ese yo lo he comparado, es una comparativa con una tarta de chocolate. Bien, pues esa tarta de chocolate tiene ingredientes. Esos ingredientes son las impresiones. ¿Cuáles son los ingredientes? Pues tenemos 250 gramos de chocolate de cobertura, 2 vasos de leche, 250 y así. Los diferentes ingredientes que forman la tarta de chocolate. Si nosotros eliminamos los ingredientes uno a uno de esa tarta de chocolate, ¿qué le ocurrirá a la tarta de chocolate? Desaparece como tal, ¿no? Por lo tanto, ello, con la ayuda de la Madre Divina, por supuesto, desaparece como lo que es. Por lo tanto, podemos afirmar que la transformación de las impresiones es posible. Necesitamos, pues, transformar nuestra vida, y esta es interna. Al querer transformar, pues, estos aspectos psicológicos de nuestra existencia, obviamente necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros. Claro está. ¿Por qué llamamos nosotros al trabajo sobre la transformación de las impresiones el primer choque consciente? Por un motivo, mis queridos hermanos gnósticos, por un motivo. Porque sencillamente es algo que en modo alguno podríamos efectuar en forma meramente mecánica. Esto no sucede jamás mecánicamente. Se necesita de un esfuerzo autoconsciente. Así pues, conviene que mediante la comprensión transformemos las impresiones que surgen en la mente. Creo que los hermanos van entendiendo que el mundo exterior no es tan exterior como normalmente se cree, es interior. Pues todo lo que nos llega del mundo no son más que impresiones internas. Nadie podría meter un árbol dentro de su mente, ni una silla, ni una casa, ni un palacio, ni una piedra. Lo que hay dentro de nuestra mente no son sino impresiones. Eso es todo, impresiones de un mundo que llamamos exterior, pero que realmente no es tan exterior como se piensa. Conviene pues que estemos nosotros transformando las impresiones mediante la comprensión. Si alguien nos adula, por ejemplo, nos alaba, ¿cómo transformaríamos nosotros la vanidad que tal adulador podría provocar en nosotros? Obviamente, las alabanzas, las adulaciones, no son más que impresiones que llegan a la mente. Y esta reacciona en forma de vanidad. Pero si se transforman tales impresiones, la vanidad se hace imposible. ¿Cómo se transformaría, pues, las palabras de un adulador? Los términos de alabanza. ¿Qué forma?
mediante la comprensión. Cuando uno realmente comprende que no es más que una infinitesimal criatura viviendo en un rincón del universo. De hecho, transforma pues por sí mismo tales impresiones de alabanza o de lisonja en algo distinto. Convierte tales impresiones, dijéramos, en lo que son: polvo, polvareda, cosa. Porque comprende uno su propia posición. Ya sabemos que nuestro planeta Tierra es un grano de arena en el espacio. Pensemos en la galaxia en que vivimos, compuesta por miles y millones de mundos. ¿Qué es la Tierra? Una mísera partícula de polvo en el infinito. ¿Y qué nosotros? Organismos, dijéramos, casi microorgánicos en esa partícula. Entonces, ¿qué surgiría en nosotros con estas reflexiones? La humildad, es claro. Y esta, obviamente, produciría una transformación de las impresiones que se relacionan con la lisonja y la adoración o alabanza, claro. Cuando uno comprende de que realmente todo lo que existe dentro de uno mismo con relación al mundo físico no son más que impresiones, comprende también la necesidad de transformar esas impresiones. Y al hacerlo, se produce una transformación total de uno mismo. No hay cosa que más duela, por ejemplo, que la calumnia o las palabras de un insultador. Pero si uno es capaz de transformar las impresiones que le producen a uno tales palabras, pues esas quedan entonces sin valor ninguno. Es decir, quedan como un cheque sin fondos. Ciertamente, las palabras de un insultador no tienen más valor que el que le dé el insultado. Si el insultado no le da valor a tales palabras, las mismas quedan sin valor. Repito, aunque me haga canción, quedan como un cheque sin fondos. Hay que digerir las impresiones. ¿Cómo? Reflexionemos un poco. Mediante la conciencia superlativa del ser. Apuntar también en este punto que cuando el maestro nos habla de la comprensión, es un concepto gnóstico que realmente espero que todo el mundo lo entienda y lo comprenda, y me alegraría un montón. Sin embargo, ahora vemos que realmente el término comprensión a nivel gnóstico tiene un significado totalmente diferente al que es normal y corriente. La comprensión razonativa, intelectual, de un proceso psicológico interior en el despertar de la conciencia no tiene nada que ver. Es una continuidad, recordamos. Empezábamos con el aislamiento, no voy a repetir porque ya lo he dicho varias veces, hasta que llega un momento en que se activa la conciencia. Cuando se activa la conciencia, podemos activar ese primer choque consciente que nos da paso al recuerdo de sí. Bien, pues ese recuerdo de sí tiene otras formas de llamarlo el Maestro Samael. Lo denomina clarividencia, lo denomina sentido de la autoobservación psicológica. Es el mismo concepto. Cuando el Maestro Samael habla de la clarividencia, está hablando del sentido de la autoobservación psicológica o del recuerdo de sí. Es exactamente el mismo concepto. Así que cuando un gnóstico, un arhat gnóstico se sumerge en meditación, busca tranquilidad. En esos instantes se propone trabajar sobre algún elemento inhumano que haya descubierto en sí mismo mediante la autoobservación.
posiblemente descubrió la ira. Bueno, se dedicará entonces a comprender el agregado psíquico de la ira, hasta volverlo polvo, con ayuda de su divina madre Kundalini, que deberá invocar para que le auxilie. O tal vez descubrió que tiene el agregado psíquico del odio, entonces se propondrá desintegrar tal agregado para que surja en su reemplazo el amor. A medida que uno vaya desintegrando todos esos agregados psíquicos inhumanos que cargamos en nuestro interior, la conciencia irá despertando. En este punto también es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Casi todos los estudiantes gnósticos nos metemos de una forma muy decidida en este punto. Sumergirnos en la meditación. Es lo que más parece ser que nos interesa, es lo que más deslumbra, es lo que más bonito. Sin embargo, ¿de qué nos sirve intentar hacer esto si antes no hemos hecho lo anterior? ¿De qué nos sirve intentar meternos ahí? ¿Quién realmente estará mirando hacia el subconsciente? ¿Nosotros? Si no estamos en el recuerdo de sí. O sea, si no tenemos la clarividencia activa, o sea, si no tenemos el sentido de observación psicológica activo, ¿dónde miramos? ¿A qué miramos? ¿A la oscuridad? ¿A lo negro? A ver qué aparece por ahí. Si antes no hemos activado la conciencia, si antes nos hemos aislado, si antes no sabemos utilizar nuestros sentidos que transforman las impresiones, o que nos ayuda a transformar las impresiones, si no hemos hecho el primer choque consciente, si todo ese trabajo, si esa organización de nuestra psiquis que nos tiene que llevar a organizar a la persona psicológica no ha sido realizado, ¿quién está meditando? ¿Quién está observando a quién? ¿O a qué? Esas son preguntas interesantes que se puede uno realizar cuando intenta entrar en meditación. Si las reacciones que forman nuestra vida personal son casi todas de tipo negativo, entonces también nuestra vida será negativa. La vida consiste principalmente de una serie sucesiva de reacciones negativas que van como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Luego, nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida, de modo que no provoquen ese tipo de reacciones negativas a que estamos tan acostumbrados. Hay que digerir las impresiones. ¿Cómo? Reflexionemos un poco. Mediante la conciencia superlativa del ser. Normalmente las impresiones llegan a la mente y la mente reacciona sobre las impresiones. Si alguien nos insulta, reaccionamos con ganas de vengarnos. Si alguien nos ofrece una copa de vino, reaccionamos con ganas de beber. Si una persona del sexo opuesto nos tienta, pues sentimos ganas de fornicar. Pero siempre reaccionamos ante los impactos del mundo exterior. Y eso es muy grave. El maestro nos dice que para transformar las impresiones necesitamos la comprensión, y habla de la comprensión creadora. Y nos dice que esa comprensión creadora es el espacio psicológico que existe entre el observador y lo observado. Un poco que cuesta entender. Sin embargo, es algo bien sencillo. Es el mismo proceso que realiza cualquier científico, sea de la ciencia oficial o sea de la gnosis. Cuando una persona está observando algo, en primer lugar, ¿dónde tiene que estar? En su casa. Tiene que estar aquí, tiene que estar en su interior. Cuando una persona ya está aislado, está en su interior, tiene activado sus sentidos y su conciencia está activa, que no estamos hablando del despertar de la conciencia, es otra cosa. Cuando está en ese estado es capaz de observar. Y estamos hablando de esa activación de la conciencia de la que nos habla el maestro Samael en el libro de Mente y Meditación, en ese cúmulo de conferencias. Cuando la conciencia ya está activa, sí puede observar. Y en esa observación hay algo que está siendo observado. El espacio que existe
entre el que observa y lo observado se llama comprensión creadora. Y no es una comprensión razonativa, intelectual, es una comprensión que es el producto del no pensamiento, que es lo que se conoce como la dialéctica de la conciencia, que no tiene que ver nada con el proceso razonativo, intelectual que tenemos habitualmente. Es lo que se conoce habitualmente como el estado de no pensamiento. Bien, llegamos a las conclusiones. La vida está compuesta de impresiones interiores. Ellas constituyen un yo que en su conjunto constituye el mí mismo. Comprender impresiones es eliminar el valor que nosotros le dimos. Las impresiones quedan como un cheque sin fotos si realmente no le ponemos el valor. Impresión transformada se convierte en conciencia libre. Y con la ayuda de la Divina Madre Kundalini, ello desaparece. A mí personalmente siempre me gusta terminar las conferencias con esto que todos conocemos. Para conseguir la iluminación absoluta, se necesita trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Nacer, es decir, crear los vehículos existenciales superiores del ser. Morir, sacrificar, desintegrar el ego en su totalidad. Sacrificio por la humanidad. He ahí los 3 factores de la revolución de la conciencia. Aquí entra en juego eso que se llama el tercer factor de la revolución de la conciencia, el del sacrificio por la humanidad. Si nosotros no nos sacrificamos por la humanidad, no sería posible conseguir la iluminación absoluta. Porque, repito, la razón de ser de la iluminación es el Dharmadhatu. Es obvio que si desintegramos el ego, se nos paga. Es cierto y de toda verdad que si creamos los cuerpos existenciales superiores del ser, se nos paga. No podemos negar que si nosotros nos sacrificamos por nuestros semejantes, se nos paga. Con esto vamos a dar por finalizada ya la conferencia. Con esto también intentamos decir que realmente todo trabajo del que estamos hablando en esta conferencia, si no lleva implícito estos 3 factores, pues el camino se hace bastante difícil y espinoso. Y sobre todo el último factor, por decir el último, el de entregar la enseñanza gnóstica, a lo cual me aprovecho que están allí los cheris para decir que necesitamos misioneros, que realmente necesitan todos los países del mundo misioneros para poder entregar la enseñanza gnóstica. Así que ánimo a los que todavía no lo saben. De esta manera damos por terminado.